buenas tardes, estimados amigos que están del otro lado del canal, amigo, hermano, televidente que estás escuchando el programa de la Iglesia Aposento Alto bajo el ministerio Cristo ha Resucitado, que está ubicada en Varela 684 entre Casagrande y Don Bosco. Nuestros horarios de reunión todavía se mantienen con el horario de verano. Mañana domingo, hora 20, culto general. Los miércoles, hora 20, cultos de oración. Te cuento que mañana tenemos la visita de nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata. Amén. Te invitamos a que puedas acercarte a ti, hermano, que te estás congregando, y a aquellos que aún no se han congregado, les invitamos a que puedan estar con nosotros allí en Varela 684, Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado. Hora 20 nos visitan el apóstol Luis Zapata y el apóstol Ana Pese. Estás cordialmente invitado. Nosotros somos los pastores Edgardo Pujolar, el burro último, y la pastora Cecilia Cheveste. Bueno, en la pantalla vas a ver nuestros números y estamos a las órdenes para aquello que necesites, por una oración o lo que tú estés necesitando que esté a nuestro alcance, y si no está a nuestro alcance, ¿qué es lo que hacemos como hijos de Dios? Presentárselo a nuestro Señor y que sea Él el que tome el control sobre la situación que tú estás viviendo. Pero lo principal de todo es que te podamos ir y presentar al dador de la vida, que podamos ir a presentarte a Jesucristo de Nazaret, aquel que te ama, que su amor es incondicional, aquel que te está diciendo que vengas. Si aún no le conoces, que vengas a sus caminos. Y si eres un hijo de Dios, que estás apartado, Él aún y siempre te va a estar esperando con sus brazos abiertos. Por eso tanto tú que no le conoces, como tú que un día estuviste en su casa y ahora estás apartado, el Señor te está esperando con sus brazos de amor, con sus brazos extendidos, porque Él te ama de una manera que a veces es incomprensible el amor de Dios. Porque Él nos amó a pesar de que sabía que muchos, en ese momento en que Él estaba durante su ministerio terrenal, muchos lo vituperaron, muchos lo rechazaron, muchos lo maldijeron. Y también sabía que 2000 años después, iban a haber personas que iban a continuar en esa actitud, personas que le iban a negar, personas que no quieren reconocerlo, personas que se ríen de aquellos que estamos en sus caminos, pero Él, aún sabiendo todo eso, Él igual vino a morir por ti, que aún no ha resplandecido la luz de Cristo en tu corazón. Él murió por ti, Él te ama y está deseoso, anhelante de que tú des ese paso tan importante que es venir a sus caminos, es escuchar su voz y decirle: oh Señor, yo quiero ser parte de ese redil tuyo, de ese redil maravilloso que está pastoreado por el mejor de los pastores. Amén, sí, Señor. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, ese pastor, ese que quiere pastorearte, aquel que te brinda manjares delante de tus enemigos, de todos aquellos que se burlaron de ti en un momento, Él te levanta en alto y te muestra cuán amado eres por Él, y te da esos manjares exquisitos, esos manjares espirituales delante de aquellos que te han menospreciado, aquellos que no te han valorado, aquellos que se han burlado de ti, de mis enemigos, dice la palabra, de tus enemigos. Bueno, delante de ellos el Señor quiere exaltarte. Por eso es que te estamos trayendo esta palabra, para que tú vengas a los brazos. ¿Quiere agregar algo, pastor? Que veo que me está mirando. Estaba escuchando muy atentamente el Salmo 23. La palabra escrita dice: adereza
que quiere decir prepara mesa delante de mis angustiadores. Amén. Y qué lindo es que en esos momentos que uno está pasando alguna situación de tristeza, de angustia, porque hoy en día es muy común por la gente hablar hoy en día o herir, siempre. o herir a las personas, y por eso a veces nos angustiamos, pero el Señor en esa situación prepara mesa para que nosotros estemos delante de su preciosa presencia. Adereza mesa delante de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué lindo. O sea que Él te unge esa cabeza con aceite. ¿Para qué te ungían en la antigüedad? Cuando había heridas, cuando había gusanos, ese aceite servía para sacar eso. Sí, también sí. servía para que aceitar. Entonces cuando íbamos y los cuernos se chocaban, con ese aceite zafaban y no se lastimaban. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace ungirnos con su aceite. Entonces cuando viene, la hacemos de acá y no nos duele lo que nos pase. Por eso a ese Jesucristo, a ese Señor, a ese pastor que te quiere en su redil, es al que yo te estoy presentando. Amén. Es aquel que te está llamando, es aquel que te está diciendo te amo, morí por ti, te amo, morí por ti. Ven que te estoy esperando. Sí, sí. Amén, pastor. Bueno, sí, la verdad que tremendo. Este programa está caracterizado porque es un programa con tendencias muy profundas a evangelizar. Porque te podríamos hablar de cantidad de pasajes ahí. Si una vez leí todas las palabras, las letras, las promesas, todo que existen en la Biblia para vos y para mí. Pero no viene al caso hoy en día. Te podríamos hablar de la antigüedad, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Rebeca, de todas esas cosas. Pero tú que estás delante de la pantalla, tal vez no conoces absolutamente nada. Y yo te quiero presentar, como dijo la sierva, al dador de la vida. Aquel que un día me encontró en la basura y yo pude experimentar ese amor como jamás antes lo había experimentado. A mí nadie me vendió nada, a mí nadie me hizo creer nada, a mí nadie me metió nada en la cabeza. Ese encuentro personal que yo un día pude tener con el Señor hasta hoy en día, ya hace 23 años, ahora el 15 de agosto va a ser 23 años que conocí al Señor. Y bueno, es por eso que he seguido y he permanecido arraigado a Jesús. He permanecido tomado de la mano del Señor. Y es por eso que yo te quiero compartir, amigo y amiga, hermano y hermana que estás mirando este programa, que sé que hay, pero cantidad. ¿Te has dado cuenta, Cecilia, pastora, la cantidad de gente que nos encuentra en la calle y nos dice que miran el programa de la Iglesia Aposento Alto o que miran el Canal 8, ese programa de Enlace con el Señor? Es maravilloso. Es maravilloso porque la gente tiene sed de la palabra. Y si tiene sed de la palabra, vamos a darle el agua viva, bendito Dios de la gloria, la palabra de Dios. Y bueno, yo quisiera compartir algo precioso, maravilloso, porque viste que nosotros muchas veces, cuando yo estaba en el mundo, me hablaban y yo les decía esta frase: en la viña del Señor habemos de todo. Yo no estaba ni ahí, no estaba en el camino del Señor, pero usaba ese dicho. Y hoy en día yo te quiero hablar de la vid verdadera. La vid verdadera. Para ir preparándote, para que tú vayas entrando en contexto del mensaje, la vid es Jesús, la vid verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid. El Padre es el labrador. Bendito Dios. Nosotros, cuando leamos la palabra pámpanos, nosotros somos los pámpanos, las ramas que están arraigadas a la vid, a Jesús. Nosotros los seres humanos que creemos en Jesús estamos. ¿Y quién nos nutre? ¿Quién nos nutre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la savia. Vamos a hacer esta comparación. Es la que alimenta la vid y de la vid alimenta los pámpanos. Y los pámpanos, cuando realmente estamos alimentados, estamos bien firmes, arraigados a la vid, comenzamos a dar frutos.
las ramas comienzan a dar su fruto. Pero vamos a leer este pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Es un pasaje muy conocido, pero muy profundo, muy hermoso, porque acá encierra cantidad de cosas, y tengamos cuidado, porque tú habrás visto cantidad de parras, de vides, y viste que hay gajitos que se secan. Y eso ya no sirve absolutamente para nada. Vienen, los cortan, los arrojan, vienen, los recogen y lo echan al fuego después. Pero eso también lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Leemos en el nombre de Jesús, San Juan, capítulo 15. Yo te voy a dar un tiempito para que tú lo busques, porque me encanta que tú también en tu casa estés Biblia en mano ante el programa de la Iglesia Aposento Alto para comenzar juntos a participar de este programa. Leemos en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Acá tenés 3 características del fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros, eso le dice Jesús a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Más claro, échale agua. Es clarito esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. 4 características referentes al fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, mirá qué hermoso lo que nos dice Jesucristo de Nazaret. Vosotros sois mis amigos, se los dijo a los discípulos, y nosotros como discípulos de Jesús también recibimos esta palabra. Si hacéis lo que yo os mando. Toda oferta tiene una demanda. Toda oferta tiene una demanda. Vos pedís todo lo que queráis y yo lo haré, pero si permanecéis en mí y si hacéis lo que yo os mando. Bueno, esto es tremendo. Ya te expliqué que esta parábola se refiere, este mensaje se refiere a una vid, que es la vid está representada por Jesús, incluso en el templo, pastora. En la entrada del templo. Por eso es que dice la vid verdadera, porque el que era representado como una vid era el pueblo de Israel. Y en el templo había una vid de oro. Por eso Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Ahí está. O sea que está sacando los ojos de Israel y poniéndolos en él. Amén. Bueno, entonces Jesús es la vid verdadera. Nosotros un día, como dice que los gentiles somos... el olivo, sí, el olivo injertado en el olivo natural, que son los israelitas. Bueno, la vid es Jesús, el labrador es su Padre. La vid comienzan a nacer pámpanos, ramas, somos nosotros, los que un día recibimos a Jesús
y nos injertamos en esa vid. ¿Para qué? Para ser alimentados, para ser tratados, enseñados, fortalecidos, restaurados por esa savia que la voy a representar como el Espíritu Santo de Dios, que es la que nos da el conocimiento, el que nos da convicción de pecado, la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y lo que alimenta a las ramas es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo tremendo. ¿Qué pasa? Lo habrás visto tú en las parras naturales, en los viñedos naturales, que hay ramas que se secan. Así también, por distintas circunstancias, hoy en día, en el Evangelio, en las iglesias, durante los años, hay cantidad de pámpanos que se han secado. ¿Por qué? Porque no se dejaron tratar por el Espíritu Santo de Dios, porque no tuvieron arraigados firmes a la vid, a Jesús. Entonces comenzamos a andar entre dos caminos, como digo siempre, en el valle de la indecisión. Si el pastor te predica, estás en una sana doctrina, te predica la salvación, no quieras la prosperidad. Si querés prosperidad, bueno, trabajá, pero acá realmente se predica la salvación de nuestra alma. Y entonces, ¿qué pasa? Los pámpanos comienzan a crecer y a crecer y a crecer, y en su tiempo comienzan a dar sus flores. ¿Para qué? Para luego dar el fruto. Pero ¿qué pasa? Si no estás arraigado, si no te compenetras en las cosas realmente del Evangelio y las cosas de Dios, te vas a secar. Y si te secas, te cortan, te arrojan, te recogen y te echan al fuego y arden. ¿Qué te quiero decir en otras palabras? Que estás perdido, que estás perdido. Entonces, pero hay una oportunidad, Vosotros ya estás limpios por la palabra. Dejate, si sos nuevo, dejate de ser un oidor solamente y procurar leer la palabra de Dios, que esa es la que te enseña todos los días. Es el carácter de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para exhortarnos. Entonces, sí, vamos a dar fruto, pero tenemos que permanecer en la vida. ¿Y qué hacen en una vid natural? Cada tanto se poda, ¿no? Se poda para sacar las cosas que no sirven. Y el Señor, con la palabra, con la oración, en la intimidad, Él nos va podando. ¿Para qué? Para sacar todas las cosas que son de estorbo, para que nosotros podamos llevar fruto. Más fruto y mucho fruto. Es importantísimo. No nos quedemos conforme con solamente llevar fruto. Queremos llevar más fruto. Y queremos llevar para la obra de Dios mucho fruto. Frutos de arrepentimiento y frutos para el reino de Dios. Es importantísimo, estimado amigo y amiga, que nosotros pongamos atención a las cosas del reino. Esto que nos dice acá, la vid verdadera, si querés llevar fruto, tenés que permanecer en el Señor. Porque muchas veces queremos llevar fruto, pero vamos un culto al mes, vamos, y por quedarnos en cosas del mundo a veces, por fútbol, por películas, por Rambla, por lo que sea, no vamos a las cosas del Señor. En Mateo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo sé que hoy vas a recapacitar, vas a pensar y vas a decir, yo quiero ser un pámpano arraigado a la vid verdadera. Para eso, prepara tu corazón y escucha la palabra que va a ser soltada también por la pastora, porque nosotros queremos que lleves más fruto, mucho fruto, más fruto y mucho fruto. Lo declaro por fe que vamos a tener hermanos y hermanas en Cristo Jesús que van a dar el paso de fe en el día de hoy. Amén. La verdad que es muy, muy importante permanecer en Cristo. Como dice acá en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. O sea, ¿cuál es la manera de permanecer en esa vid, de permanecer en Cristo?
es guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos en la palabra de Dios no son gravosos. Por eso es importante que nosotros seamos lectores de la palabra y también, o cuando vamos a las reuniones, que prestemos atención y que recordemos el consejo que Dios nos da y lo pongamos por obra. Por eso es que el Señor nos exhorta a que nosotros no seamos simplemente oidores y a que podamos permanecer en esa vida. Qué importante, qué cosa hermosa es ser parte de ese cuerpo de Cristo que está representado en este momento por esa vid verdadera, esa vid que vino. Ese Señor que vino, como te dije, a dar su vida por ti. Ese Señor que está esperando que tú te arraigues, que tú esas ramas den fruto. Ese fruto del Espíritu Santo, ese fruto de arrepentimiento, como decía el pastor, ese fruto que solamente podemos dar si permanecemos en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Leyendo su palabra, buscándole en oración, yendo a la casa de Dios y estando firmes en Él. Y bueno, y ahí vamos a tener mucho fruto y más fruto. No lo dije en el orden que iba, pero es así. Entonces, qué importante, porque si nosotros a veces, como ramas, dejamos de alimentarnos, esa savia ya no pasa por nosotros, ese aceite del Espíritu Santo ya no está fluyendo en nosotros. Comenzamos día a día como personas. Vamos a hablar de la rama como lo que es como una persona, empezamos a secarnos espiritualmente. Y si nos secamos espiritualmente, ya empezamos de a poquito, la rama empieza a romperse hasta que se cae. Y qué triste, porque cuando esa rama es echada en el fuego, ¿qué fuego es? El fuego del infierno. Sí, o sea que si nosotros no permanecemos arraigados a Jesús, corremos el riesgo de a veces incluso estando en la casa de Dios. Corremos el riesgo de que irnos secando, porque vamos como por costumbre, pero no permanecemos en Cristo, permanecemos en la iglesia, pero no en Cristo. Y lo importante es que permanezcamos en Cristo. Y tú que no lo conoces, qué importante que vengas a pasar a formar parte de esa vid, a ser una de esas ramas que va a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Amén, sí, Señor. Por eso yo a ti que estás ahí escuchando, yo te exhorto a que tú vengas y seas parte de esa vid verdadera, esa vid que es nuestro Señor Jesucristo, esa vid que plantó el labrador, que es el Señor, esa vid que está siendo abonada por nuestro Señor. Esa vid que como el pastor dijo, muchas veces es podada. Y a veces nos duele cuando nos podan, pero es tan importante dejarnos podar. Porque cuando el Señor ve que una ramita se está secando, Él no quiere. Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Él esta hora está soltándote esa palabra para que tú, si en este momento sos un hijo de Dios y estás empezando a secarte, que vengas y que te afirmes en Él. Y Él quiere que tú permanezcas, y a ti que no le conoces, quiere hacerte parte de esa vid. Y bueno, y a ti, a que ya es cristiano y siente el dolor de que ahí te podaron un poquito, bueno, no importa, porque esa poda va a ser para que esa rama se fortalezca, y es necesario que seamos podados, porque cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos apartan del Señor, y el Señor quiere que nosotros prosigamos a la meta, al supremo mandamiento. Y para eso tenemos que pasar por diferentes procesos, por diferentes dificultades, pero lo importante es siempre permanecer con dolor. Como hablábamos ayer, estábamos en la prensa, que estábamos en la prensa del Señor. Qué importante es estar en la prensa del Señor, porque cuando está el Señor te está prensando como a esas olivas. El Señor las prensa es porque quiere sacar lo mejor de vos. Amén. Ese aceite puro de olivas machacadas. O sea que para que podamos dar ese fruto que Dios quiere, o ese aceite de las olivas machacadas, debemos ser
procesados, tenemos que ser apretados para que salga ese aceite que realmente es lo que va a ser de utilidad. Porque ¿para qué queremos un aceite malo? Cuando queremos y debemos ser ese aceite puro de olivas machacadas, sí, como Señor. dice la palabra del Señor, que era con el que se encendían las lámparas. Y qué importante que nuestra lámpara siempre esté encendida Aleluya, por Jesús. ese aceite del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros en esta hora te decimos, ven y pasa a formar parte de esa vida verdadera. Y si eres una de esas ovejitas que se han perdido, vos, qué hermoso una palabra que está en el capítulo 15 del libro de San Lucas, cuando dice que un pastor tenía 100 ovejas y una se la perdió. Y él dejó las 99 y se fue tras esa que se había perdido. Y en esta hora, si tú eres esa ovejita perdida, que sos una ovejita perdida porque aún no has venido al camino del Señor o porque estuviste, te fuiste, el Señor en esta hora quiere salir a buscarte. Él dejó esas 99 y no es irresponsabilidad dejar esas 99, porque posiblemente las dejó al cuidado de otra persona, de otro pastor, algún pastor amigo, pero él se fue corriendo a buscar a esa única que estaba perdida. Y esa ovejita perdida, si eres tú en este momento, el Señor te está llamando, el Señor te está yendo a buscar, porque la oveja es un animal tan indefenso, es un animal que él no sabe andar solo, él tiene que andar en manada. Y cuando la oveja está sola, la oveja intenta volver al camino, pero cuando más lo intenta, más se pierde. Por eso es que siempre necesita un pastor, alguien que vaya delante de ellas guiándola y cuando se está desviando, a arrimarla. Y si se perdió del todo, tiene que salir el pastor a buscarla. Y el pastor en esta hora te salió a buscar. Amén. El pastor te está buscando porque el pastor quiere que tú regreses Amén, a sus caminos. Sí, y si no le conoces, que vengas a ese camino. Porque acá esta parábola nos habla de la importancia que Jesucristo le da a aquellos que se habían perdido. Porque un poco antes estaban los escribas, los fariseos quejándose de que Jesús hablaba con publicanos y pecadores. Pero esos fue los que vino a buscar. Los publicanos, los pecadores, aquellos que están perdidos. Por eso es que Él quiere en esta hora que tú vengas a su camino. Él quiere que tú vengas. Él salió, dejó las 99 y en esta hora está yendo en tu búsqueda. En este momento, a través de nosotros y todos aquellos pastores que te están hablando de que procedas al arrepentimiento, Él salió a buscarte, Él te está buscando. Y cuando te encuentra, dice esa parábola, ¿sabes lo que hizo el Señor? La tomó en sus brazos. Él quiere que en esta hora tú te dejes encontrar y que tú dejes que el Señor te tome en sus brazos. Amén. Qué maravilloso que es estar en los brazos de nuestro Señor. Son los brazos más amorosos, los brazos más hermosos, esos que van a salir a buscarte donde quiera que tú estés. Estés en una esquina, estés en una cárcel, estés en un hospital, el Señor quiere llegar en este momento y quiere que tú tengas la sensibilidad de volver a ti. ¿Y qué tienes que hacer para ser esa ovejita que vuelve al redil? Para ser esa ovejita que viene a pertenecer al redil del Señor, tienes que hacer la oración de fe. Y repite conmigo esta oración que parece tan sencilla, pero que va a hacer que pases de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Amén. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Te pido, Señor, que en este momento tú entres en mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Jesús, quiero seguirte. Ayúdame a ser esa vid que permanece en esa rama que permanece en tu vida. Amén. Amén. Dios te bendiga. El Señor es mi rey, mi todo.